Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es nuevamente para mí un privilegio el poder llegar hasta la comodidad de sus hogares para predicarles la palabra del Señor en esta noche. Yo les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad creo que Dios puso en mi corazón un tema que originalmente compartí con el grupo de jóvenes, pero luego pensé que también era muy importante que lo compartiera con ustedes para que pudieran escucharlo. El tema se llama ¿por qué tengo que hablar de Jesús? ¿Por qué tengo que compartir de Jesús? Y para hablar acerca de la importancia de este tema, déjenme contarles una historia. Dicen que hace algunos años en Argentina había una familia que había decidido irse a comer a un restaurante. Y pues ellos entraron a este lugar. Estaba la mamá, el papá, dos hijos, el mayor de 10 años y el pequeño de 2 años. Se sentaron en una mesa, llegó el mesero, les llevó la carta, entonces la mamá ordenó, el hijo de 10 años ordenó y estaban ahí ordenando cuando de repente el padre se percató que el hijo de 2, el hijo pequeño, se perdió en el restaurante. Entonces en ese momento le agarró un poco de ansiedad a él y empezó como a buscar y a ver en todos lados. Al no encontrarlo empezó un poco más la tensión y empezó él a discutir un poco con su esposa. Te dije que te lo tenías que haber cuidado el muchacho y se perdió. Se levantó, se fue al baño, en el baño lo buscó, no lo encontró, levantó el mantel que estaba debajo de la mesa, no lo encontró. Y cuando su desesperación llegó al máximo punto, se levantó en medio del restaurante y dijo: todos paren de hacer lo que están haciendo y escúchenme. Mi hijo de 2 años se perdió y no lo puedo encontrar y necesito que por favor todos me ayuden a buscarlo. Y entonces toda la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo en el restaurante y empezaron a buscar al muchacho, más o menos con la descripción que el padre había dado. Algunas personas hasta salieron del restaurante para ver si lo buscaban afuera de la calle, en los negocios que estaban ahí cerca del restaurante. Y estaban todos en esta gran tensión intentando buscar al niño que se había perdido, cuando de repente estaban en esa ansiedad. Y el padre estaba buscando al hijo y siente que alguien le jala así la camisa. Y él se voltea a ver y empieza a buscar y a ver quién le está jalando la camisa. Y cuando voltea a ver, es su otro hijo, su hijo de 10 años. Y el papá lo vuelve a ver y le pregunta: ¿qué pasa? Y el niño le dice: nada, papá, nada más quería preguntarte
¿y qué vamos a comer? Y no sé si ustedes en casa se imaginan la reacción del padre cuando el hijo hace esta pregunta: papá, ¿y qué vamos a comer? Porque la ansiedad mayor y la mayor importancia que el padre tenía en ese momento en su corazón no era que iban a comer, sino que él tenía a un hijo perdido que necesitaba encontrar. Pero el hermano estaba no preocupado por eso ni ansioso, sino más bien por las necesidades de su vientre, estaba preocupado. Y fue con el padre a preguntarle: papá, pues ¿y qué vamos a comer? Y pensando acerca en esta historia me ponía a pensar que a veces nosotros somos como este hijo mayor. El Padre nos encontró, nos lavó con su sangre y ahora pertenecemos a Dios. Y en vez de nosotros compartir la carga y el dolor que el corazón del Padre siente por su hijo que se había perdido, por sus hijos que se han perdido y por aquellos que aún no le conocen, pues estamos pensando no en ellos ni en el corazón del Padre, sino en nosotros mismos. Y estamos como el niño de 10 años preguntándole: papá, ¿pero y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué puedes hacer tú por mí? No interesados en los demás, sino tan solo interesados en nosotros mismos. Y por eso yo quería hablar con ustedes en esta ocasión de este mensaje. ¿Por qué tengo que hablar de Jesús? Porque es importante que nosotros compartamos con otros acerca del Evangelio. Leamos Lucas capítulo 15 y quiero que leamos por partes. Primero leamos los versículos del 3 al 7. Lucas capítulo 15 y los versículos del 3 al 7. Lucas capítulo 15 y los versículos del 3 al 7 dicen: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, no solamente en estos versículos, sino en los versículos que siguen después de esta porción, tiene tres parábolas que hablan acerca del corazón de Dios por los perdidos, y hay como tres figuras que hablan acerca del mismo tema: cosas o personas que se pierden y que hay que buscar, y que el corazón del Padre o el corazón de Dios se regocija cuando son encontradas. En Lucas capítulo 15, las tres parábolas que se encuentran acerca del perdido son: número 1, la parábola de la oveja perdida, que es estos versículos que acabamos de leer; número 2, la parábola del dracma perdido; y número 3, la parábola del hijo pródigo. Tres parábolas que utiliza el Señor Jesús para hablar de cosas o personas que se habían perdido y hablar acerca de lo que el corazón de Dios siente por lo que se había perdido o por él que se había perdido, porque estas tres parábolas se aplican a personas que se han alejado de Dios o que quizá ni le conocen, pero hay que procurar llevarlas de vuelta a casa. Entonces ya leímos estos versículos y primero quisiera que empezáramos nosotros por hablar acerca de la parábola de la oveja perdida. En esta parábola podemos ver que fue la oveja la que se perdió, y nosotros en las escrituras somos muchas veces comparados con ovejas. Hay algo muy particular con las ovejas, y esto lo dice el hermano Bailey, que a comparación de los perros o de los caballos, las ovejas no tienen un sentido de pertenencia. Y como no tienen este sentido de pertenencia, fácilmente se descarrían. Y cuando una oveja no tiene a su pastor, es fácil que esta oveja pueda descarriarse. Se le encuentra muy dificultoso que pueda hallar pastos verdes, un lugar donde pueda descansar, o que pueda siquiera caminar con rumbo y con dirección, y por eso las ovejas necesitan de un pastor. La Biblia habla de que todos nosotros hemos sido en algún momento la oveja perdida. En Isaías capítulo 53 y verso 6, voy a repetirlo, en Isaías capítulo 53 y verso 6, la palabra de Dios dice, Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y lo que dice este versículo es de que todos nosotros hemos sido en algún momento como esta oveja perdida. Nos descarriamos, nos apartamos para seguir el camino de nuestro propio corazón. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros y utilizó al Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios a través de su sangre. Nosotros todos hemos sido como esta oveja perdida. Y el corazón de Dios está interesado en ir a buscar, en dejar a las 99 atrás para irnos a buscar a nosotros. Me llama muchísimo la atención que en los últimos versículos de Lucas 15, del 3 al 7, que ya lo leímos, dice que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Padre está muy interesado en ir a buscar a aquellas ovejas que están perdidas y descarriadas, sin rumbo y sin esperanza y que necesitan a Jesucristo. Y nosotros deberíamos estar muy interesados en ir a buscar a esas personas que necesitan del Señor. Esa es la primera parábola. La segunda parábola que se habla en estos versículos se encuentra en Lucas capítulo 15 y los versículos del 8 al 10. Y es la parábola de la moneda perdida o del dracma perdido. Lucas capítulo 15 y los versículos del 8 al 10 dicen: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bien, hay que explicar algunos elementos acerca de esta parábola. Número 1, esa parábola habla acerca de la mujer. Y en las Escrituras, la mujer es un símbolo o una figura de la iglesia. Y cuando en esta parábola se habla acerca de la mujer, se habla acerca de la iglesia. Luego encontramos que en esta parábola se habla acerca del dracma. El dracma habla acerca de algo que es valioso y que se ha perdido, pero no se perdió por sí solo, sino que se perdió por negligencia de la mujer. Por negligencia de la mujer es que se perdió este dracma. Lo que quiere decir esta parábola entonces es que hay ovejas perdidas, hay personas perdidas que son responsabilidad de que la iglesia los ha tratado con negligencia. La iglesia no les ha dado alguna especie de seguimiento. Nosotros no nos hemos esforzado en hacer alguna especie de discipulado después de que esta oveja se acercó a Dios. Entonces por eso se perdió. Y como podemos ver en esta parábola, fue la mujer la responsable de barrer, buscar y limpiar hasta encontrar el dracma que se le había perdido. Nosotros también deberíamos de preocuparnos por no perder a las almas o a las personas a las que hemos ganado para Cristo, sino de discipularlas, ser paciente con ellas, enseñarles y estar apacentándolas hasta que llegue un momento en el que sean maduros y puedan continuar con su caminata con el Señor. No debemos de ser negligentes con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Primera de Pedro, capítulo 5, y los versículos del 2 al 4 nos hablan precisamente acerca de no ser negligentes. Primera de Pedro 5, del 2 al 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nosotros deberíamos de procurar cuidar a aquellas personas que Dios nos ha dado, y como iglesia deberíamos de ser diligentes en ir a buscar a los perdidos y diligentes en darles un seguimiento y que podamos cuidar de ellos mientras aún son niños espirituales. Bueno, avancemos a la siguiente parábola que tiene esta porción de Lucas capítulo 15 y los versículos del 11 al 23. Lucas capítulo 15 y los versículos del 11 al 23. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor
se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la última parábola de la cual Jesús habla en este capítulo. Y de las tres parábolas, si miramos estadísticamente las parábolas, podemos ver que en la primera parábola vemos a la oveja perdida. Habían 100 ovejas, 99 se quedaron en el rebaño y una se perdió. En este caso fue el pastor quien fue a buscar a la oveja perdida. Una de cada 100 personas se pierde y el pastor tiene que ir a buscarla. Es la conclusión que pudiéramos llegar estadísticamente de esa parábola. Luego tenemos la parábola del dracma perdido y vemos que habían 10 dracmas que tenía la mujer. Y de los 10 dracmas, uno se le perdió y ella tuvo que diligentemente barrer la casa y limpiar hasta encontrar el dracma. Esto estadísticamente también nos pudiera hablar de que una de cada 10 personas se pierde por negligencia de la iglesia, por negligencia de la mujer. Pero en este caso, en la parábola del hijo pródigo, podemos ver que habían 2 hijos y uno de los 2 hijos se perdió porque voluntariamente escogió seguir los deseos de su corazón y abandonar la casa del padre. Y en este caso, a diferencia de las 2 parábolas anteriores, el padre no lo fue a buscar, sino que más bien él, al ver la baja condición de su pecado, volvió en sí y quiso volver voluntariamente a la casa de su padre. Y si comparamos estadísticamente, podemos ver que la gran mayoría de personas que se pierden quizá no pertenecen o a la oveja perdida o al dracma perdido, sino que a veces pertenecen a la parábola del hijo pródigo. Se pierden porque voluntariamente escogieron sus deseos. Estaban en la casa del padre, donde tenían mucha abundancia de muchas cosas que el padre proveía, pero ellos voluntariamente decidieron alejarse del Señor y se perdieron. Y son ellos los que tienen que ser llevados al desierto por parte del Señor y conducidos por circunstancias muy difíciles, para que entonces se den cuenta de cuál es la verdadera situación que hay en su corazón y deseen volver a la casa del Padre. No fue hasta que el hijo pródigo comprendió lo bajo que eran sus deseos, porque él deseó comer de las algarrobas de los cerdos, y al darse cuenta de qué tan bajo habían caído sus deseos, él deseó volver a la casa de su padre y volvió en sí y dijo: de veras que en la casa de mi padre aún hasta los siervos no les hace falta nada. Me volveré y no voy a demandar nada como derechos de hijo. Voy a volver como un siervo a la casa de mi padre porque ahí me va bien. Y el padre fue movido a misericordia y abrazó y volvió a aceptar y a abrazar a su hijo. Interesante que en el comentario bíblico del hermano Bailey, él menciona que el verdadero arrepentimiento acepta gustosamente el juicio de Dios, no esperando una restitución de posición o de privilegio, porque después de todo esto solamente está dispuesto por la soberanía de Dios. Más o menos este corazón también se ve, por ejemplo, reflejado en la vida del rey David, a quien
a quien el Señor juzgó por el pecado que él había cometido. Y en uno de los juicios de Dios sobre la vida del rey David, llegó a él un profeta y le preguntó: ¿en qué manos quieres tú caer? ¿En manos de los hombres o en manos de Dios? Y qué conmovedora fue la respuesta del rey David, porque él dijo: prefiero caer en las manos de Dios, porque sus misericordias son muchas. Y el Señor es muy misericordioso con aquellos que se han apartado. Pero el hijo pródigo necesita ser conducido a veces por las circunstancias, por la dureza de la vida, hasta que se dé cuenta de lo bajo que han sido sus deseos, para que desee nuevamente salir de donde está y volver a la casa del Padre. Estas tres parábolas hablan acerca del corazón de Dios para los perdidos, para aquellos que se pierden, para la oveja perdida, para el dracma perdido, que habla acerca de la negligencia de la iglesia en buscar y en retener a las almas perdidas. Y también habla acerca del hijo pródigo, que son aquellas personas que voluntariamente abandonaron su casa. Lucas capítulo 19 y verso 10 habla o dice: porque el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo voy a leer nuevamente, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También tenemos Mateo capítulo 9 y los versículos del 36 al 37. Que es otro versículo que habla acerca de la compasión del Señor por las almas. Mateo capítulo 9 y los versículos del 36 al 37 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero quiero que pongamos atención que dice que él tuvo compasión, porque las almas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros deberíamos también de clamar al Señor para que Él ponga este mismo anhelo en nuestro corazón de buscar a aquellas personas que no le conocen, y que no seamos como este niño de la historia al principio. El padre está muy preocupado por su hijo que se le ha perdido, pero nosotros nada más venimos a Él por nuestros propios intereses y pensando nada más en otras personas que no seamos nosotros mismos. Bien, ¿qué es lo que nos detiene realmente a nosotros de que podamos hacer la voluntad de Dios e ir a alcanzar a las personas que no nos conocen? Que no conocen al Señor. Hace poco nació en mi corazón un deseo de manera recurrente salir a ciertos lugares a repartir tratados evangelísticos. Y bueno, yo sentía como el agrado del Señor en esta actividad, y a veces he tenido buenos resultados y a veces no tanto. Pero sentí que un día de esos el Señor ponía una carga en mi corazón, porque yo me daba cuenta que cuando decidía ir a hacer este tipo de cosas, yo salía a lugares lejos de donde yo vivo para precisamente toparme con gente que no conozco o gente que no me conoce a mí. Y esto es porque hablarle de Cristo a alguien que no lo conoce a uno y que solo una vez lo va a ver en la vida, que es lo más probable, es relativamente fácil. Pero ¿qué tan fácil ha de ser hablarle de Cristo a alguien que sí lo conoce a uno? Que sí conoce quién es uno, qué es lo que uno ha hecho, en qué estado a uno involucrado. Y el Señor sentí que me llamaba a precisamente compartir con aquellas personas que sí me conocen, que sí me han conocido de hecho desde que soy niño, mis vecinos, mis amigos, mis amistades, las personas de mi trabajo, que sí me conocen. ¿Por qué no me animaba también a compartirles a ellos tratados, por lo menos tratados evangelísticos, para que ellos conozcan del Señor? Y no lo hice por bastante tiempo porque tenía temor y porque precisamente sabía que la gente me conocía. Pero un día decidí arrepentirme de mi desobediencia y empezar a buscar una por una a las personas que me conocían. Y fue bastante interesante el resultado. Porque algunas personas que son mis vecinos y cuando yo llego con un tratado en la mano, pues no me ven como con mucho interés. Pero como soy vecino y conocido de ellos, no me faltan el respeto, entonces por lo menos ahí estamos bien. Sin embargo, hay otras personas que cuando yo hago eso, su mirada y su manera de escucharme me da a entender como una impresión de
Natán, te he conocido toda la vida, aún desde que eras pequeño, pero no tenía ni siquiera la menor idea de que eras cristiano. Y después de tantos años, ¿por qué hasta ahora decidís hacer eso? Decidís venir y compartir, venir y dar un folleto, venir y dar algo. ¿Por qué hasta ahora estás interesado en este tema? Y ha sido como muy interesante para mí el hacer esto, porque he sentido que lo que el Señor me ha hablado a mi corazón es de que al hacer esto y al demostrarle a mis vecinos de que simple y sencillamente soy cristiano y que ellos me importan lo suficiente como para hablarles por unos cortos minutos acerca de la eternidad, demuestra, por ejemplo, este versículo que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Porque no he sido perfecto y muchas veces estas personas con las que yo platico me han conocido y han conocido hasta las cosas que he hecho mal. Pero pueden ver una cosa, que a pesar de que no he sido perfecto, la gracia de Dios ha cubierto mi vida con favor y con misericordia, y su sangre me ha lavado, y lo mismo que ha sucedido conmigo quiero que también suceda con ellos. Por último, quiero mencionar una referencia a una película. Cuando yo era niño, había una película que yo miraba en un canal infantil. La película se llamaba Los Mini Espías. La película se trataba de una pareja de niños que pues eran espías. Y si no estoy mal, en parte de la trama, este par de niños que eran hermanos habían secuestrado a sus padres, y como ellos eran mini espías, pues fueron a buscar a los padres y necesitaron, para ir a buscar a los padres, como ayuda de otras personas. Y mientras necesitaban ayuda, un día de esos fueron a buscar a su tío. Su tío les proveyó materiales para que ellos pudieran hacer su trabajo de espionaje y pues salvar a sus padres, si no mal recuerdo. Y en una escena, hay una escena donde el tío le da al niño, a uno de los dos niños, un reloj. Y resulta que el reloj tiene de todo: geocalización, herramientas y un montón de cosas. Pero viene el niño y mira el reloj con todas las cosas y materiales que tiene y le pregunta al tío: tío, ¿y dónde está la hora? Y el tío solo se ríe y le pregunta: hijo, pues con tanta cosa que le metimos no nos dio tiempo de meterle la hora, así que lo tiene todo, excepto la hora. Y me pongo a pensar que a veces así somos nosotros. Lo tenemos absolutamente todo en nuestras iglesias: buena alabanza, buena prédica, buena enseñanza, buen compañerismo con los demás, buenas actividades, nos cae bien la gente, buena comida. Todo, excepto dar la hora, excepto lo más importante, excepto una de las cosas en las cuales el Señor está interesado realmente. Necesitamos empezar a poner como prioridad en nuestras vidas aquellas cosas a las cuales el Señor también les pone prioridad, porque esto es importante. Eso también es muy importante. Esto es relevante. Y queremos pedirle al Señor que Él ponga también la carga en nuestros corazones para que podamos compartir con otros acerca de Cristo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta ocasión. Queremos pedirte que pongas por favor en nuestros corazones amor por las almas perdidas, Señor. Queremos pedirte que por favor despierte nuestros corazones y que podamos salir y testificarle a otros. En especial a las personas que nos conocen, Señor, y que han visto qué es lo que ha sucedido con nuestras vidas. Que puedan ver la diferencia y puedan glorificarte a ti, Señor, porque ahora nuestras vidas son diferentes a como eran en el pasado. Queremos glorificarte, Señor, y queremos con nuestros labios confesar que tú eres nuestro Señor, pero no solamente en cuatro paredes de una iglesia, sino también con los que no te conocen. En medio de ellos queremos glorificarte, Señor, y declarar públicamente que somos tuyos, y queremos, Señor, que ellos también te conozcan a ti. La gente necesita de ti. Ellos necesitan de ti, Señor. Queremos darte gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.